Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Hoy damos la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente a una nueva serie que iniciamos en este tiempo. Vamos a compartir con ustedes una serie que hemos titulado El poder de la palabra. Y vamos a hablar en esta serie sobre el poder en sí de la palabra de Dios. Porque nos enfocamos en que la palabra tiene poder y tiene autoridad. Y muchas veces no hacemos énfasis ni somos claros en cuanto al poder de la palabra, basándonos en lo que es la palabra de Dios en sí. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí efectivamente el autor de los Hebreos está basándose a el poder de la palabra. Y dice, porque la palabra es viva. Ahí está. La palabra es viva. Pero dice claramente la palabra de Dios. Y no solamente es viva, sino que también es eficaz. Y no solamente es viva y eficaz, sino que es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace o produce el efecto de la palabra a donde es enviada. El mismo Señor dice a través del profeta Isaías que la palabra de Él produce vida. Y dice que esa palabra que produce vida es semejante, y Él pone el ejemplo allí en Isaías capítulo 55, los versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Está diciendo el Señor que su palabra viene con un propósito y que de la forma como viene la lluvia y cae sobre la tierra y no vuelve allá, de donde viene, del cielo, dice que ella hace y produce un efecto. Está hablando de la lluvia. Y esa lluvia que hace un efecto en la tierra y dice que la hace germinar y la hace producir y que da semilla al que siembra y pan al que come. De esa forma como el agua desciende de los cielos y cae sobre la tierra y hace ese efecto, así será su palabra. Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es el efecto de la palabra, es el poder de la palabra, es la autoridad de la palabra de Dios. Y que cuando Dios habla y dice algo, Él lo cumple. Y su palabra es creadora, su palabra es de reproducción, produce. Y en este caso, produce vida. Allí mismo en Hebreos, el capítulo 1 del libro de Hebreos, leímos ahorita el capítulo 4, verso 12. Ahora vamos a leer el capítulo 1. Y mire lo que dice el autor en cuanto al efecto o poder de la palabra. Y dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios habla a través de su Hijo, según el autor de los Hebreos. Él habla por sí mismo. Él tiene boca. El mismo profeta dijo, el que tiene, o el que hizo, el que creó, el que fundó, el que dio, el oído no oirá. ¿Cuánto más el que dio e hizo la boca no hablará? Dios habló a individuos con mensajes y propósitos específicos. Y es a lo que quiero ir en el transcurso de esta serie, porque muchas veces la gente se le escucha decir, Dios me habló y Dios me dijo. Y usted lo ve haciendo lo que Dios no le ha dicho que haga. Entonces eso no es lo que produce la palabra en un individuo, porque cuando Dios habla, Él produce el querer como el hacer y entonces ejecuta lo que Él está diciendo porque Él lo ha dicho, y al Él decirlo, esa palabra de autoridad y de poder se ve reflejada en el que está diciendo que Dios le habló. Ahora mucha gente dice, Dios me habló, pero no practican lo que Dios le dijo que hiciese. Cuando Dios habló a Noé, le habló con un propósito. Cuando le habló a Abraham, le habló con un propósito. Yo no creo que Dios ande hablando por hablar. Dios habla con propósitos. Y hoy quiero darte el ejemplo de algunas personas a las cuales Dios le habló, a algunos individuos con mensajes y propósitos específicos. Para que usted no se deje envolver por cualquier persona que le dice a usted que Dios le habló y no está haciendo lo que Dios le dijo que hiciese. Ahora, con todo el respeto que usted se merece, yo le quiero decir que cuando alguien a mí me dice que Dios le habló, entonces yo digo, esa persona tiene los pantalones bien puestos, porque Dios no le habla a cualquier persona. No estoy diciendo que Dios no use, estoy hablando de que Dios le hable a alguien. Dios le habla a alguien que tiene su oído atento para escuchar lo que Él dice y que esté dispuesto a hacer lo que Él dice. Porque Dios no habla por hablar. Entonces, por eso vamos a hablar del poder de la palabra. Y hablaremos más adelante del efecto del poder de esa palabra. Y Dios habló, como te decía, a diferentes individuos. Habló a muchas personas con propósitos específicos. Y la mayoría de ellos a quienes habló se movieron a hacer lo que Dios les dijo o les decía que hiciese. En Mateo capítulo 16 encontramos en este pasaje algo de suma importancia. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 16, versos 17 al 19. Y dice la Escritura: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando el Señor habla a Simón Pedro, le dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres roca. Es lo que significa esa palabra o ese nombre. Y dice, sobre esta roca, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia. La promesa para esta palabra que el Señor le da a Simón Pedro, le dice, sobre esta roca o sobre este nombre, edificaré mi iglesia. Y la promesa es, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No prevalecerán contra quién? Contra la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le está diciendo, te doy el poder de atar y desatar. Y le fue dado a Pedro. Este mismo poder que se le otorgó a Pedro y esta promesa que se le dio a Simón Pedro toca al individuo y toca a la iglesia en general. Pero hay una gran diferencia entre lo que le corresponde recibir a Pedro, que recibe el mensaje, que recibe la palabra, y lo que le corresponde recibir a la iglesia, que recibe la promesa. Ojalá que esto quede claro. Este mismo poder, cuando Dios le dijo a Pedro, sobre ti, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No está diciendo con esto que Pedro sea el primer papa. Está diciendo que Dios pone el fundamento de la iglesia en Pedro, que es la roca. Primer discípulo, escogido, llamado como roca, y le dice el Señor, tú eres Pedro, tú eres la roca, y sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Y la promesa es, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú vas a atar en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Recalco, se le otorgó a Pedro el poder de atar y desatar. Miremos entonces la diferencia, porque es necesario tenerlo en cuenta. ¿Qué gran diferencia hay entre lo que se le da a Pedro y como individuo a quien se le habla y lo que se le da a la iglesia que recibe la promesa de que las puertas del infierno o las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia del Señor? Se le dio a Pedro por su llamado, por la responsabilidad que se le daba, y se le entregó o se le entregan las llaves del reino. El versículo 19 lo dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro. Se les dio o se le dio el poder de atar y desatar. A la iglesia en general se le da el mismo poder.
versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y habla de la iglesia inmediatamente. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ¿contra quién? Con la iglesia. Ahora, ejecutar el poder que Dios le ha otorgado de la palabra a la iglesia tiene mucho que ver con lo siguiente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18, ahí mismo en Mateo, los versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, dice allí, tenle por gentil y publicano. Está hablando allí de el poder del perdón. El poder del perdón al hermano que me ha ofendido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el poder de la palabra? Esto está indicando que si yo creo o quiero tener el poder y la autoridad que Dios me ha dado a través de la palabra, y que ese poder lo obtengo porque Dios me ha dicho y me ha dado a mí que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Uno de los fundamentos para que esto ocurra y se dé es que tendrás ese poder si eres capaz de perdonar a aquel que te ofende. Yo no sé si usted me está escuchando en esta hora, pero aquí hay algo muy fuerte y muy poderoso para la iglesia. La iglesia que dice que tiene el poder para atar, para ligar, para reprender, para desautorizar, para echar afuera a no sé quién y a no sé cuánto, pero no tiene el poder de perdonar a alguien que le ha ofendido. Yo no sé si usted está captando el mensaje, pero muchas veces nosotros somos los que rompemos el esquema, voy a decirlo así, que Dios quiere usar para bendecirnos, para respaldar lo que Él ha dicho para nosotros. A Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, o las fuerzas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y te doy el poder de atar y desatar. Y todo lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Pero si usted sigue leyendo, va a encontrarse que si tu hermano te ofende, ve y busca a tu hermano. ¿Y cuánta gente en nuestras congregaciones no encuentra usted? Es que yo no le ofendí. Él es el que tiene que venir a mí. Yo no le he hecho nada. La Biblia dice, si tu hermano te ofende, ve y búscale. Y muchas veces nosotros ofendemos a la gente con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de vestir, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta y no sabemos. Y la gente está ofendida. Entonces ese que está ofendido tiene que venir a buscarte y pedirte perdón. Y lo mismo sucede cuando usted se siente ofendido por alguien. Tiene que irlo a buscar. Pero entonces, ¿qué queremos nosotros? Que la persona venga y me busque. Pero si nos oyes hablando de reprender, de desautorizar, de quitar, de atar, de ligar, esto va seguido, una cosa con la otra. Si quiero tener el poder para atar y desatar, tengo que tener el poder
para perdonar. Yo quiero seguir con esto porque no quiero enfrascarme, porque más adelante estaremos hablando sobre el efecto que produce la palabra en el individuo. Y más adelante estaremos hablando nuevamente de Pedro, porque esa palabra que él recibió y esa promesa que él recibió en ese momento lo hace esforzarse y ejecutar la fe, porque ha recibido una palabra contundente directamente para él. Y te puedo hablar en este momento de un hombre que también se le dio autoridad. Y la palabra dice allá en el libro de Éxodo, capítulo 19, capítulo 9, versos 16 del capítulo 9 de Éxodo. Y dice la escritura: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esta palabra fue dada al faraón. Y yo quiero que lea conmigo todo el texto. El pasaje dice, capítulo 9 de Éxodo, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esa palabra fue para el faraón. Eso es lo que dice Hebreos, que Dios habló muchas veces por los profetas. Y también en este tiempo, como dice el autor de los Hebreos, habla por su Hijo. Aquí en este caso le habló al faraón a través de Moisés. Encontramos otro caso. Jesús le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Moisés habló al pueblo y le dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 20: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas,
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Hasta este momento hemos visto y compartido con ustedes, como lo dice el autor de los Hebreos, habló en el principio por los profetas. Él mismo habló y también a través de su Hijo en este tiempo nos sigue hablando. Y por la palabra revelada y manifestada. Y nos seguirá hablando. Y habló aquí a Simón Pedro. Habló a Faraón, rey de Egipto. Jesús a sus discípulos y Moisés al pueblo de Israel. Es Dios hablando de una manera específica a grupos y a individuos, específicamente y con propósitos específicos. Propósitos específicos a cada uno de ellos. Y es a lo que quiero hacer referencia. ¿Cómo actúa el individuo que oye la palabra? Y yo te invito en otra oportunidad para que estemos juntos y podamos compartir y hablar del efecto del poder de la palabra de Dios en el individuo. ¿Qué produce la palabra de Dios en cada uno de nosotros? Te espero en otra oportunidad y como siempre te digo, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.